José Luis Espert y Luis Rosales, candidatos a presidente y vice por el Frente Despertar. ¿Cómo les va? Buen día. Muy buen día, señores. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir. Al contrario. Gracias por el tiempo que nos brindan, ¿eh? El gran anfitrión, Luis Rosales, ¿no? ¿Lo ha atendido bien? Oh, de primera. Luis es mendocino y Anoche muy bien con... un vinito. ¿Cómo tiene que Sí, ser? sí, de Tupungato para colmo. Ah, muy bien. Una cosa... ¿Algún corte en especial que le guste? Y nos recomendó la persona que los hace, Sí. justo pasaba por ahí. Sí, justo iba pasando. Justo, en serio, Una en casualidad. serio. Vio que sí entró. Fue casualidad. Casualidad. Entonces dijo, no, tráiganle acá al candidato. Entonces fue una cosa importante. Una zona muy bonita, ¿no? De Mendoza, Sí, que además en cuanto al vino es ha de mejorado. Gualtallarí. Claro. De Gualtallarí. Ha mejorado Está muy de notablemente. moda eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, arrancamos con esto. Justamente ¿Con el bono? nos viene bien usted para preguntarle si cree que puede servir o no. Hemos escuchado las palabras de muchos directivos de las pymes que dicen, primero tenemos que pagarlo, no tenemos cómo pagarlo. Y lo pagamos y no va a volver a nosotros, porque la gente lo va a usar para pagar deudas que ya tiene adquiridas. ¿Qué piensa usted de este bono? Sí, digamos, todo lo que ha hecho el gobierno de Macri en materia económica a lo largo de 4 años está todo mal. Por eso terminamos como terminamos. O sea, es un disparate. ¿Quién es el gobierno o el Estado para decirle a los privados que tienen que pagar? Un delirio, la verdad un delirio. Ujú. ¿Le puedo preguntar qué piensa usted del Estado? Porque siguiendo a la línea Sí. suya de la economía, me surge preguntarle, y a los dos, a usted también, Luis, ¿qué rol creen ustedes que tiene que cumplir el Estado en un país? En un país, yo diría, más allá de las discusiones filosóficas que podamos tener, Ujú. yo diría que deberíamos tener un Estado similar al que tienen los países que prosperan, ¿no? A nosotros con este Estado nos va mal. No solo por el Estado, obviamente por otras cosas también, pero diría que el Estado debería prestar servicios básicos, esenciales, como diplomacia, justicia, defensa, seguridad, algo de educación, algo de salud, pero no mucho más que eso. Porque el Estado son impuestos, ¿no? Sí, sí, claro. Los impuestos, no es que el Estado es el éter, el Estado son impuestos. Y los impuestos son cosas que la gente deja de hacer y que podría hacer sin tanto impuesto. Así que por lo tanto hay que cobrar una cantidad razonable de impuestos y que de manera obsesiva, diría, esos impuestos que la gente paga se les devuelva con algún bien público como los que yo nombraba. Así que el Estado está para eso. Además no es... A ver, justo ahora otra vez recrudece la crisis habitual de la Argentina. Cada tanto reaparece Cíclica, el monstruo, totalmente. ¿no? Es que es impresionante, eso lo comentábamos en San Juan ayer. 6, 7 años, 10, siempre otra vez y casi lo mismo, porque siempre es crisis de financiamiento del Estado. Entonces, para financiar el Estado se recurre o a ciertas prácticas que terminan en inflación o en endeudamiento. Siempre hay una crisis que, cuando la analizás en profundidad, tiene que ver con el financiamiento del Estado. Entonces, vamos a la causa del problema. ¿Y cómo se ataca esa causa del problema? ¿Y No, qué bueno, hacemos? la decadencia, a ver, Argentina, solo tomando los últimos 50 años, que en la vida de un país es la nada misma, 50 años en los países es nada. Pensemos que los países en principio viven un tiempo infinito. Ujú. Sí, 50 años es la nada misma. En 50 años Argentina tuvo 7 crisis económicas. O sea que Argentina viene teniendo en los últimos 50 años más de una crisis cada 10 años. Y estas 7 crisis económicas son 7 planes económicos diferentes que han fracasado. Y todos los 7 planes estos han fracasado porque en algún momento al gobierno con su déficit se le corta el chorro. Es como que a una familia, a una persona, llega un momento que nadie le presta más. Cuando nadie le presta más, llega un momento, viene la crisis. Bueno, 7 veces en los últimos 50 años, y Macri es la séptima, al gobierno se le cortó el chorro del financiamiento. Entonces yo no entiendo cómo nunca Argentina, y ahora mirada como sociedad, ha aprendido que hay un cierto límite para cobrar impuestos. Y traspasado ese límite donde ya uno viene al déficit, cuando excede ese límite, también hay un límite para el déficit. O sea, no solo hay un límite para cobrar impuestos, en ese momento la gente se harta de pagar impuestos, porque la gente no vino a pagar impuestos a la vida, sino además excede el segundo límite, que es hasta dónde uno le pide al acreedor que le preste. Bueno, Ahora, nosotros excedemos los límites siempre. Sacando mejor tu promedio, a vos que te gustan los promedios, una crisis cada 7 años sería Sí. eso. Una crisis cada 7 años. Sí, suena totalmente exagerado, es casi inviable de esa manera. No, Ahora, no en vano tenemos
el 50% de los chicos Bueno, pobres a eso y le quiero más del preguntar. 40% de la gente pobre. Porque ¿no? entiendo, ¿no? Algunas de estas recetas que se plantean, pero pienso en toda esa gente. ¿Cómo se hace para que el Estado... No, pero lo que hay que entender es que esa gente es pobre por culpa del tamaño del Estado que tenemos. Está bien, pero Entonces, ¿me entendés? O sea, sí, es al entiendo la revés de lo ecuación. que se cree. Entiendo la ecuación. Lo que digo es qué tiempo llevaría Bueno, a establecer las reglas que ustedes pretenden Pero establecer. siempre tenemos esta respuesta en la Argentina. Ujú. Y es lógico, porque lógicamente llegás a esta conclusión, todo bien, esto sí, para Chile, para Bélgica, para Japón, pero acá tenemos, entonces evadimos. Encontramos siempre algún vaca muerta que te permite, o la soja 600, te permite recrear la fantasía por unos 7, 8 años más hasta que se acaba. Raspar el fondo de la olla de vuelta y listo, otra vez empezar de vuelta. El drama de este juego es que cada vez que hay una crisis, cuando rebotás de la crisis, salís de la crisis, estás 1 o 2 escalones más abajo. Mirá, En todos los niveles. Por supuesto que no podés tocar ningún gasto del sector público, o prácticamente ninguno en serio, si la economía no crece. A ver, si la economía no crece no podés hacer nada en realidad. No podés pensar en modificar la ley jubilatoria, ni los planes sociales, ni tampoco el gasto público. Así que vos tenés que poner la economía en crecimiento. Ahora, parte del crecimiento tiene que ver con que vos digas, mirá, voy a cobrar una cantidad de impuestos razonables. La otra parte, la más importante, es decir, la Argentina tiene que hacer otra cosa diferente. Tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones y dedicarse a venderle cosas al mundo, exportarle cosas al mundo. ¿Y con el dólar qué hacemos? Porque para eso hay que controlar también el dólar. Pero eso es instrumental. Vos necesitas un dólar más caro para poder abrir la economía al ¿Más comercio. caro que lo que está ahora? No, para hacer una reforma muy grande. No tiene sentido pensar hoy a cuánto tiene que estar el dólar, sino pensando en un nuevo país. Este país está arruinado tal cual está. O sea, Argentina ha sido arruinada por los argentinos mismos. Hay que pensar en otro país. Ahora, afortunadamente, lo que hay que hacer no es que para marcianos. Chile, Perú, o sea, países que nosotros mirábamos desde arriba hace 5 décadas, hoy ya les va mucho mejor que a nosotros. ¿Y esos países qué hacen? Comercian, tienen un Estado en tamaño razonable y también leyes laborales que promuevan la creación de empleo. Todo eso requiere un valor del dólar diferente. ¿Y a por Bolivia supuesto. dónde lo ubicamos ahí? No, yo diría que está en un segundo lote, hace algunas cosas mejor que nosotros, otras no tanto. Yo diría, para mí los ejemplos de la región, ahora, ¿somos conscientes que estamos poniendo como ejemplos a imitar Sí, sí, claro. países que hace medio siglo lo mirábamos desde arriba? Lo subestimamos O sea, absolutamente. O sea, decir que nosotros tenemos que tener como ejemplo a los peruanos o a los paraguayos, es decir mucho, porque hace medio siglo Argentina tenía 4 o 5 veces el ingreso per cápita de ellos. Ahora, o sea, era un país infinitamente más rico. Bolivia tiene un problema en lo político, tiene algunas prácticas que no son acordes a la democracia tal cual la entendemos, a la república. Hay discusión en eso, pero en lo económico no son para nada tontos. Hay un modelo Evo de Morales- crecimiento importante. Evo Morales entendió. Evo Morales entendió. Por ejemplo acá, uno dice cuando se plantea reformar las leyes laborales, ¿no? Parece ser que uno está proponiendo una suerte de genocidio para con los argentinos. Y uno analiza las leyes laborales. Las leyes laborales que tenemos han provocado que casi 5 millones de hermanos nuestros, compatriotas que trabajan en el sector privado, trabajen en negro. Un trabajador en negro es un trabajo que no tiene ni jubilación, ni vacaciones, ni aguinaldo, no tiene nada. O sea, Ahora, sin derecho Sumado a los trabajan. números de desempleo que se dieron a conocer Claro, ayer. o Y sea, yo quiero trabajan sin que le hablen derechos. a los televidentes que están a esta hora mirando la tele, como esos mendocinos, más de 42.000 personas que no tienen trabajo hoy, y que les digan, bueno, si me eligen, vamos a hacer esto para que consigan trabajo, porque habla del trabajo en negro, pero ¿cuántos que no tienen ni siquiera para comer, no? No, a ver, si la gente, en esta elección, ¿dónde está la Cámara ya? Sí. sí. En esta elección, la única fórmula presidencial que viene del sector privado, de donde esté, señor, señora, que sufre los impuestazos, los tarifazos, etcétera, somos nosotros. Los únicos nuevos en esta elección somos nosotros. Nunca hemos estado en la función pública, nunca hemos estado en política. Sabemos perfectamente los problemas suyos, los tarifazos, los impuestazos, cómo le roban los depósitos, su jubilación. Por eso somos los únicos que tenemos claro lo que hay que hacer en Argentina. El resto, el presidente, los 6 ministros de Economía que tenemos en esta elección, un diputado permanente, hay funcionarios del gobierno de Macri, no tienen ni idea de cómo se cambia la Argentina. Nosotros sí, porque sabemos el sufrimiento de todos ustedes, porque venimos desde ahí, de haber perdido una empresa, de haber quedado sin trabajo. Ahora, que no se engañen, en Argentina hay que cambiar todo. Nada de lo que está haciendo Argentina funciona. Afortunadamente, para nosotros, para usted, la buena noticia es que
Sobran los ejemplos en el mundo de países parecidos a nosotros que le va bárbaro, ahora haciendo una cosa completamente diferente. Vuelvo al tema de la reforma laboral que ha estado en discusión y que da la sensación este gobierno lo tuvo siempre en carpeta, pero no tuvo quizás la espalda suficiente, sobre todo en el último año, para ponerlo sobre la mesa en debate. ¿Sería uno de los primeros debates que usted daría como presidente? Y en todo caso, ¿qué garantía tienen los trabajadores de que esa reforma laboral no vaya en contra de los intereses del trabajador? Lo primero, que todas las leyes laborales que tenemos van en contra de los intereses del trabajador. Todas van en contra. Todas van en contra. O sea, no hay una que sirva para el trabajador. Si no, el trabajador ganaría más. A ver, ¿saben por qué, por ejemplo, el gobierno, equivocadamente, pero tuvo que salir a rescatar a los deudores de UBA, los créditos UBA? Porque no le alcanza el salario. Entonces, las leyes laborales actuales son las que causan eso. Las leyes laborales actuales son las que causan que haya cerca de 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Quién termina ganando más? Es decir, los trabajadores de países que tienen otra legislación laboral o esta. Nosotros persistimos en lo declarativo, lleno de derechos, 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 derechos. Somos derecholandia, Argentina. Ahora, después no podemos atender a esos derechos, no tenemos la espalda suficiente. Hemos creado una ficción, un país de ficción. Quería decirle también algo a los mendocinos, si me permitís. Sí, claro. Hay muchísimos argentinos, entre ellos muchos mendocinos, que les gustan las ideas de Espert. Lo que él piensa, lo conocen bien a Espert. Y en las elecciones, en las PASO, lo votaron con mucho miedo a Macri. Lo votaron a Macri para que no volviera Cristina. Bueno, no sirvió esa historia. Esa historia no sirvió. Macri, por lo que fuere, nos parece a nosotros, no era la herramienta adecuada para frenar a Cristina. A mí me parece, y creemos, y yo creo que todo el mundo ya lo sabe, esa historia está terminada. Lo más probable es que gane Alberto Fernández. De lo que se trata ahora, entonces, es de analizar quiénes son los más adecuados para ejercer una verdadera oposición a lo que viene. Seguir insistiendo con Macri, que es una herramienta que no dio resultado y que a todas luces significa un fracaso, o construir ya una opción de futuro para tener una buena oposición al retornado kirchnerismo al poder. ¿Ustedes creen que eso ya está, digo, que es irreversible el resultado y que en todo caso lo que hay que reforzar es la oposición? Nunca digas nunca, nunca digas siempre, pero lo más probable es que tengamos a nivel nacional otra vez un gobierno kirchnerista, lo cual demuestra que la Argentina como sociedad está chiflada. O sea, nosotros como sociedad usamos al macrismo para sacarnos encima el kirchnerismo y ahora no vamos a usar al kirchnerismo para sacarnos encima a Macri. O sea, ¿no podemos ampliar un poco el espectro y mirar otras cosas? Como que en Argentina a nosotros nos cuesta cambiar, ¿no? ¿Le sorprendió el resultado? Digo, el número. No tanto, menos de lo que le sorprendió al mercado financiero. Al mercado financiero sí lo choqueó el resultado. A nosotros no, porque si uno piensa con el sentido común, la sociedad argentina el 11 de agosto votó con entre 4,5 millones y 5 millones de personas más pobres de la que había hace un año. Es difícil ganar una elección con casi 5 millones de personas más pobres que el año anterior. El mercado financiero, como alucinaba con que no quería ver que los Kirchner pudieran ganar, no vio algo que era un elefante en un bazar. El hambre le ganó el cemento, como dicen. Claro. Vamos a abrir el juego a nuestros compañeros que quieren preguntar. Agustina Fiadino, nuestra especialista en política y actualidad. ¿Cómo le va, José Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buen Usted día. ha hecho algunas declaraciones polémicas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que tiene que ver con la política de derechos humanos que llevaría adelante. Sí. Yo no sé cómo piensa que esto lo toma la sociedad, porque uno quiere entender que existen ciertos consensos respecto a la política de derechos humanos, respecto a lo que fue la dictadura en nuestro país. ¿Cuál es su propuesta en este sentido? ¿En qué sentido fueron polémicas mis declaraciones? Y usted habló del curro de los derechos humanos en algunas oportunidades. Hablar de lo que pasó con Sueños Compartidos, ¿a usted le parece que es una declaración polémica esa? Nos han robado la plata a los argentinos en Sueños Compartidos, con las marchas de Plaza de Mayo. O sea, yo hablé de eso en el sentido de decir, ¿fue un curro eso o no fue un curro? Sí, fue un curro. Y lo ratifico y está comprobado por la justicia. A ver, eso es describir una realidad más que calificar. Después, a ver, así que sobre eso, pero no solo no me arrepiento, sino que lo ratifico porque está en manos de la justicia. Cómo nos han robado la plata a los argentinos para construir casas que fueron mentiras, por ejemplo. ¿Y cuál sería su política en este sentido respecto a los derechos humanos? ¿Qué otra cosa hay que hacer más allá de lo que Argentina hace? Yo no creo que haya que hacer más. A ver, por ejemplo, hay militares que están presos hace 20 años sin sentencia, por ejemplo.
¿Habría que liberarlos? Pero por supuesto, o lo condena o lo libera, pero 20 años en prisión preventiva sin juicio, pero eso no es justo para ningún ser humano. Condénelo en todo caso, pero no 20 años sin sentencia definitiva. Eso es un revanchismo que no tiene sentido. Júzguelo, insisto, y métalo preso, pero si no, libérelo. A mí me parece que eso no es nada polémico, es algo muy, muy razonable. Bueno, desde el kirchnerismo acusan de eso al macrismo también ahora. ¿Cómo ve usted ciertos casos que se han dado en el último de la tiempo? prisión Pero también, preventiva. de nuevo, o sea, Las prisiones eso es preventivas. válido para todos. Ajá. O sea, no es que yo tenga algo contra... Claro, claro. O sea, si vamos a meter preso algo, mételo preso a los 2, 3 años, pero no 20 años, 10 años, 7 años en prisión preventiva sin juicio. Eso va a valer también para el macrismo, ¿eh? Va a haber mucha gente de este gobierno que va a desfilar por Comodoro Pi cuando gobierna el kirchnerismo. Porque lo vamos a tener 20 años con prisión preventiva sin juicio. Eso es una cosa... Eso es revanchismo, eso es otra cosa. No tiene que ver con ser justicia. ¿Qué hacemos con la inflación, que parece ser un mal endémico en nuestro país y nos golpea todos los meses con 4, 5 y hasta 6%? Pero repito, tenemos que hacer una cosa muy diferente a la que estamos haciendo en los últimos 50, 60, 70 años. Tenemos que hacer una cosa diferente, pero repito, afortunadamente, lo que hay que hacer no es que es un programa para marcianos, lo hacen acá cerca. Cruzando la cordillera en Chile, hace ya casi... En cualquier momento van a ser 50 años que hace una cosa totalmente diferente. Empezó con un dictador, pero la democracia chilena lo ha continuado. Nosotros hemos estado recientemente en Chile. En Chile ni el comunismo chileno cuestiona, por ejemplo, la apertura al comercio. Para nosotros abrir la economía al comercio parece ser que es destruir solo trabajo argentino, cuando el comercio es lo natural para progresar. Pero ¿se puede comparar Chile con Argentina? No hablo de los niveles ni de los índices, sino de la matriz productiva, de un país tan amplio como el nuestro, Sí. con tantos productos regionales, con Sí. tanta economía regional. ¿Se Pero puede justamente establecer por ese eso Deberían parangón ser con 5 Chile? Chiles. Pero Argentina por debería eso, ser 5 claro, por Chiles. eso, 5 veces justamente. Chile debería ser. Cuanto más artesanal, cuanto más regional sea el producto que uno tiene para venderle al mundo, más nos conviene la apertura económica. ¿Sabes por qué? Porque si vos le garantizás al empresario que va a ganar mucha más plata compitiendo contra un producto importado que exportando, obviamente, ¿qué te cree que va a hacer el empresario? Va a invertir en un sector que produce para competir con el producto importado. Y a la economía regional la vas a arrasar. A la economía regional le conviene una economía que esté obsesivamente pensando en vender afuera. O sea, Argentina es como... Con los productos regionales que tiene Argentina son como 20 chiles diferentes. José Luis, tenemos que ir cerrando. Les queremos agradecer No, por su nada, tiempo. un placer. Sabemos que siguen en el raíz mediático, Sí, por sí, supuesto. seguimos, Ahora se van para Radio Niwil, Gracias pero por les la invitación. agradecemos Muy buen día. Gracias Muy el buen día, tiempo. chicos. Me quedo con ganas de saber si se aprendió la letra de Matador o no, pero... Porque que demostré que no la sabía. me pareció medio que no. Qué bueno. Anda el video por ahí. ¿Tenemos Yo el te voy video? mostrar que- A ver. Mirá, ¿Quiénes mirá. eran las de atrás? Ahí está mi esposa ¿Esposa? y mi secretaria. Ah, muy bien. Bueno, se llevan bien, viste que por ahí la esposa y la secretaria... como- No, se aman. Claro, no, por ahí se pueden llevar mal. A mí me dio la sensación que le falta un cachito aprender la letra, Lo que pero... pasa es que estaba muy comprometido por la música. Sí, usted se dejaba llevar por la música. Sí, sí, sí. Ahí medio. Mirá. No. La que la sabe es mi mujer, mirá. Eso está claro. Mi mujer es la de anteojos negros. Usted lo puso entonces por su mujer. Sacamos este mito entonces, lo puso por su Gracias. mujer porque claramente no lo Gracias. sabía. Gracias a Muchas los dos, gracias. Luego.